Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:49. Héctor Rodríguez está con nosotros. En su momento ocupó varias funciones en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Una de las últimas fue justamente el tema de Yachay. Hoy Héctor Rodríguez reaparece en la escena pública y aparece como cabeza de la lista de precandidatos a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana correspondiente al Distrito Norte de la provincia de Pichincha. Héctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio. Un gusto siempre estar acá en Primera Plana. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos en este diálogo. ¿Por qué incursionar ahora ya en la política partidista? Porque entiendo será su primera participación como candidato, ¿verdad? Así es, mi primera participación porque creo que es importante que la gente participe de las decisiones públicas. Cuando tenemos los poderes cooptados por intereses particulares, cuando hay una serie de decisiones que no van en función del bienestar de la gente, necesitamos los ciudadanos tomar ejercicio de nuestra participación en el poder público. Y en esa medida creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos inmiscuirse precisamente en las decisiones del Estado. ¿Cómo se proyecta la Revolución Ciudadana y usted particularmente de cara a este próximo proceso electoral en donde apunta a llegar a la legislatura? Bueno, nos apuntamos con una lógica de devolver el poder a la gente, de tener una bancada lo suficientemente fuerte como para garantizar decisiones efectivas en función de la reactivación productiva, de la generación de trabajo. Fabricio, y realmente necesitamos... Belkis, por si acaso, no se vaya a olvidar el nombre de Belkis. Porque ya iba con un... como soy, cambiar el nombre. Como soy fan del espacio y tenía una memoria anterior, y le iba a cambiar el nombre a Belkis y le pido disculpas. Bueno, imaginemos que en el Ecuador el 25.2% de la población no tiene un ingreso superior a los $3.25 al día. Es decir, está debajo de la línea de pobreza 4.280.000 habitantes. Es decir, 4 millones de ecuatorianos no tiene lo suficiente para garantizar una nutrición adecuada y acceso a servicios básicos de calidad. Cuando tenemos eso, decimos, bueno, uno de cada tres ecuatorianos tiene el privilegio de trabajar formalmente. Y eso definitivamente llama la atención no solamente a los candidatos, a la gente en la calle, para buscar soluciones adecuadas para este problema grande que ocasiona también la desesperación por migrar y fundamentalmente la escalada de violencia en el país. Entonces hay que encontrar soluciones adecuadas al problema de la ocupación y fundamentalmente de la generación de riqueza en el país. ¿Cuáles son estas soluciones adecuadas? Allí, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de reformas laborales, estamos hablando de un nuevo código de trabajo, estamos hablando de otro tipo de normativas que apunten precisamente a esto que usted está señalando. ¿A qué nos referimos ya en esencia como propuesta, digamos, en lo que tiene que ver con el empleo? Belkis, nos hemos acostumbrado a escuchar soluciones cosméticas, a pensar que, por ejemplo, la seguridad se resuelve con tanques de guerra en la calle. No, esto tiene que ir a la causa raíz. Como académico debo decir que el problema real está en la forma en cómo estamos trasladando infraestructura para la productividad. Hemos abandonado nuestra infraestructura productiva. Segundo, no estamos generando las capacidades humanas para agregar valor de manera significativa a nuestros procesos productivos. Estamos frente a una estafa académica en ciernes, que ya la voy a detallar. Y tercero, no estamos generando acceso adecuado al factor capital. ¿Qué quiere decir esto? El crédito es demasiado caro. Nos están cobrando tasas entre el 21 y el 26% cuando vamos los emprendedores a golpear la puerta de una cooperativa. Pero usted lo que plantea entonces es una regulación de las tasas de interés, porque por otro lado, desde el sector financiero, lo que plantean es una liberalización de las tasas de interés para hacernos más competitivos e impulsar la reducción. Ojalá pudiéramos traer incluso banca extranjera para que compita con el chulco nacional institucionalizado en algunos bancos. El punto clave acá está en obligar a las instituciones financieras a que coloquen más crédito productivo que crédito de consumo. ¿Cómo puede ser posible, mi querido Fabricio, que sea más fácil endeudarte en un iPhone
que endeudarte para poner una cafetería, un restaurante. O sea, emprendimiento. Claro, más fácil sacar crédito de consumo, dice usted. Por supuesto. Que un emprendimiento, como dice Belkis. Pero por supuesto, en el país no tenemos el apoyo a los emprendedores con crédito barato a largo plazo y con incluso periodos de gracia que te permitan a ti como emprendedor dar un salto cualitativo en tu idea y llevarla al mercado de manera acertada. ¿Y esto lo logramos mediante la legislación? Necesitamos legislar adecuadamente en favor de la gente. El poder en la gente significa que estas legislaciones, estas leyes vayan en favor no de los banqueros, sino de la mayoría de los emprendedores que necesitamos un crédito para poder surgir en el día a día. Voy a trasladarles un ejemplo muy cercano, muy cercano. En noviembre se plantea una caída del sistema, no solamente productivo, sino del sistema de generación de riqueza en el país, pero particularmente para el sector hotelero y para el sector de restaurantes, la declaratoria de guerra civil del señor Noboa ocasionó la quiebra y la absoluta desidia de parte del sistema bancario respecto de los emprendedores gastronómicos, de los emprendedores de los hoteles. Durante 3 meses no hubo ventas, querido Fabricio. Durante 3 meses los bancos asediaban a los pequeños productores y ese alivio financiero no sirvió para nada. No sirvió absolutamente para nada. Tú te acercabas al Banco del Pacífico, banco en manos del Estado, y ni siquiera eran capaces de empatizar para poder reprogramar las cuotas y los tiempos, los plazos, aun cuando muchos de los emprendedores tienen prendas como bienes inmuebles hipotecados a este banco. La falta de empatía es total. Necesitamos reformar la ley, tanto el código financiero como el código de la producción, para que nos permitan dar saltos importantes en la productividad y generar verdaderos emprendimientos sostenibles en el tiempo. La producción no puede estar divorciada del sector educativo. Yo les decía que el talento humano es lo principal. Ecuador no puede competir por salarios bajos. Necesitamos generar un impulso al sector productivo para que diferenciemos nuestros productos. ¿Cómo diferenciamos nuestros productos, Belkis? En el momento en el que le inyectamos mayor conocimiento, tecnología. Esto no lo digo yo. 5 premios Nobel de economía en el mundo han señalado que a mayor tecnología tenemos mayor productividad, pero a mayor productividad pagamos mejores salarios y generamos mayor riqueza. Y si generamos mayor riqueza, tenemos menos violencia. Para todo eso se requiere una verdadera voluntad política, digo yo, en este caso también por parte del gobierno central, y allí ustedes como tienda política Revolución Ciudadana tienen un reto importante en el sentido de apuntar justamente a eso, a volver a ser poder. ¿Para qué? Para que de alguna manera también exista este trabajo coordinado y fluido entre ambos poderes del Estado, la función ejecutiva y la función legislativa. La función legislativa es el primer poder del Estado. ¿Y esto qué quiere decir? Que traslada la voluntad popular hacia los marcos normativos, hacia las leyes y sobre todo la retroalimentación. Querido Fabricio, aquí en estos micrófonos muchas veces a varios entrevistados denostan contra que el poder legislativo, que los juicios políticos y demás. No le debemos tener miedo a la retroalimentación y a la corrección sobre la marcha de los errores que cometen como seres humanos algunos funcionarios. Lo importante es tomar las decisiones a tiempo para que esas correcciones se las tomen de manera institucionalizada, se respete la voluntad de las personas y verdaderamente revivamos al país. Esto no se trata de una tienda política de otra, nos están matando. Pero la propuesta, aparte de esta propuesta puntual en el ámbito productivo económico que usted ha planteado, yo le pregunto si el derrotero global de la iniciativa de Revolución Ciudadana para la próxima asamblea y para el próximo periodo será ir a una constituyente, Héctor. Bueno, hay varias reformas que incluyen una reforma constitucional. ¿Ustedes quieren ir a una constituyente? Yo debo decir que no soy el vocero puntual para ese tema en específico, pero creo sinceramente como ciudadano que en el Ecuador el trujillato hizo demasiado daño.
y es necesario retomar la institucionalidad del país y por qué no plantearle un nuevo pacto social que resane esas fisuras institucionales y que nos proyecte al futuro con una mayor capacidad de legislar. Con su respuesta, permítame interpretarla, con su respuesta entonces, esto querría decir que no hay una línea macro, digamos, de consenso y de manera oficial al interior de la Revolución Ciudadana para decir, sí, nosotros queremos tener una importante presencia en la próxima asamblea y ganar las elecciones para ir a una constituyente. ¿O al menos se lo ha analizado? Es que lo uno no implica lo otro. El ganar la asamblea, la mayoría de la Asamblea Nacional, como es el clamor de muchos sectores ciudadanos, no implica que automáticamente vayamos a una constituyente. Esto tiene que procesarse a través de los canales institucionales. Y si bien dentro de la Revolución Ciudadana tenemos la idea, muchos, de ir a la Asamblea Constituyente, deberá procesarse, como digo, en los canales institucionales adecuados. Deberemos ir tal vez a una consulta popular, se deberán analizar también los escenarios que vive el país ya en 2025. Ojalá, y digo por el bien del país, se tomen las decisiones necesarias para mejorar la situación actual en cuanto a seguridad, en cuanto a lo que nuestro invitado anterior en estos mismos micrófonos hablaba de una crisis en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Habrá que escuchar a la gente qué requiere sobre esa institución. Habrá que escuchar a la gente qué requiere sobre los mecanismos de promoción de los funcionarios en la función de control del Estado. Hay una reingeniería institucional en ciernes y que definitivamente no se puede procesar únicamente a través de la Asamblea Nacional. Habrá que poner las barbas en remojo y tomar las decisiones escuchando y devolviéndole el poder a la gente. Y con esto cierro. ¿Usted hasta cuándo estuvo en Yachay, Héctor? Bueno, yo estuve hasta junio de 2017. O sea, prácticamente hasta los primer mes del gobierno de Lenín Moreno. Por supuesto. ¿Qué pasó con Yachay? Bueno, Yachay sufrió un abandono total. La reestructuración del presupuesto general del Estado le retiró la partida presupuestaria a Yachay. No hicieron uso de los fondos de cooperación internacional y de los fondos de inversión chino que estaban programados. Tampoco se hizo caso de la programación. Muchas de las obras que se las calificó como mal construidas fueron definitivamente periciadas por la función judicial y no hay razón alguna por qué tener paralizado y no incrementar la cantidad de cupos que se ofrece a los estudiantes, que prácticamente en más de la mitad de los egresados del bachillerato no tienen acceso a una educación superior. ¿Qué pasa con los cuestionamientos respecto de la administración, del manejo económico, de la situación financiera de Yachay? Bueno, mi querido Fabricio, su propio paso por ahí fue cuestionado por algunos sectores. Querido Fabricio, si hubiésemos tenido alguna falla, alguna culpabilidad, yo no estuviera en libertad. ¿Usted no tuvo ningún tipo de seguimiento, observación de la Contraloría General del Estado? 96 procesos se abrieron de auditoría, incluyendo a mi patrimonio personal, y absolutamente todos han sido subsanados y desvanecidas cualquier sombra de dudas de una administración absolutamente transparente. Todo eso está cerrado. Todo eso está cerrado y por eso nos presentamos frente al pueblo para decirle, confiemos en una administración que puede ser una alternativa para el emprendimiento, para la innovación, para el emprendimiento de base productiva que tanto necesita. ¿No terminó siendo un elefante blanco Yachay? Yachay terminó siendo un sueño frustrado. ¿No un elefante blanco? Para nada. Yachay se necesita para el desarrollo tecnológico del país. Ojalá la desidia de varios gobiernos se transforme en un pacto social precisamente por el emprendimiento de base tecnológica. Este país necesita un parque tecnológico, laboratorios de referencia nacional y una universidad de investigación que dé muchos más frutos como los que está dando. El día de ayer, precisamente, no en un medio de comunicación pautero, como le acusaban, que es del Universo, sacaba una nota de varios egresados de Yachay Tech que se codean con la creminata de la ciencia internacional, con varios premios Nobel, los reconocimientos. Es más, hay un artículo de primicias en el cual se señala la capacidad de Yachay Tech de colocar en más del 91% de sus egresados en puestos de trabajo relativos a lo que estudiaron.
que esto es muy importante. Lamentablemente, Fabricio, el 58% de los egresados de Yachaitec han tenido que emigrar del país y colocarse en transnacionales y en laboratorios, en universidades de clase mundial para ejercer sus profesiones, porque lamentablemente el aparato productivo del país se ha reprimarizado. Hemos dejado de invertir en generar valor agregado intensivo para tener una producción realmente competitiva a nivel mundial y hemos bajado nuestro componente de valor agregado nacional con alta intensidad tecnológica. Eso es lamentable, debemos cambiarlo. ¿Y cómo lo cambiamos? Con decisiones públicas adecuadas y creer en nuestra gente. Creer en nuestra gente significa apostar a una educación de calidad. Fabricio, ¿cómo es posible que hayamos descendido del 5.3% del PIB invertido en educación a menos del 3.5%? Esto es inaudito. En un país en medio de la cuarta revolución industrial, que se mutile sus extremidades para poder caminar hacia una economía del conocimiento, lamentablemente eso es inaudito. Correcto. Héctor, gracias por el tiempo. Ya habrá oportunidad para seguir profundizando. Se me quedaron algunas preguntas incluso de la audiencia, pero por el tiempo es el peor enemigo, pero lo voy a comprometer para el futuro, ya en el curso de la campaña, conversar con él sobre estos y otros temas. Muy amable. Encantado, gracias. Fabricio, un abrazo. Héctor Rodríguez, quien encabeza la lista de precandidatos a la Asamblea Nacional por Revolución Ciudadana en el Distrito Norte de Quito. 8:05. Pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.